En el corazón de Oriente Medio, donde las arenas del tiempo parecen susurrar secretos con cada soplo del viento, un arqueólogo solitario se preparaba para un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. El escenario era desolador, una excavación en medio de ruinas milenarias, pero la determinación de Jalil era palpable. Él estaba en busca de algo mayor, algo que desafiaba la comprensión de la historia escrita y que podría sacar a la luz verdades olvidadas. Jalil se ajustó el sombrero contra el sol abrasador mientras observaba a los trabajadores excavar con sus herramientas rudimentarias. El polvo levantado danzaba en el aire, creando una atmósfera etérea, casi mágica. Por semanas, él había liderado esta expedición en un área conocida por sus leyendas de gigantes y de dioses antiguos. Pero hasta ese momento, sus búsquedas se resumían a fragmentos de cerámica y huesos de animales. La esperanza de encontrar algo más sustancial parecía distante, pero él sabía que seguir adelante era el único camino. Sin embargo, en un día cualquiera, mientras exploraba un sector menos accesible del yacimiento, Jalil avistó algo peculiar entre las piedras. Un objeto de apariencia extraña, cubierto por una espesa capa de tierra y arena, llamó su atención. Su respiración se aceleró cuando él se acercó. Sus manos, firmes y decididas, comenzaron a remover lentamente la suciedad. A medida que el objeto comenzaba a revelarse, una sensación inexplicable de expectativa y aprensión se apoderaba de él. Era una placa de piedra, mayor que muchas que él había encontrado antes, y su peso sugería que era un artefacto importante. Jalil sintió una onda de electricidad recorrer su cuerpo mientras miraba los símbolos intrincados que cubrían su superficie. Las inscripciones eran diferentes de cualquier otra que él ya había estudiado. Una mezcla de caracteres arcaicos que parecían pulsar con una historia olvidada. Al trazar los dedos por las letras, un escalofrío en la espalda le recordó que estaba ante algo que no debería existir. Nephilim, murmuró en un susurro casi inaudible, la palabra resonando como un eco en el profundo silencio de la excavación. La mención a estos seres, conocidos en las antiguas escrituras, siempre lo había intrigado, pero ahora parecía que tenía una conexión concreta con ellos. Él recordaba las historias que había oído desde la infancia, cuentos repletos de misterio, que hablaban de gigantes, de seres que cruzaron las fronteras de lo divino y de lo humano. Movido por la curiosidad, Jalil decidió trabajar hasta el caer de la noche. La oscuridad envolvía el yacimiento, pero a él no le importaba. El desafío de descifrar las inscripciones y comprender lo que realmente estaba ante él era más importante. A cada trazo que él analizaba, la excitación crecía. Él sabía que los Nephilim eran frecuentemente asociados a mitos y leyendas, pero ahora, de repente, ellos se volvían más tangibles, más reales, como si el pasado se estuviera materializando ante sus ojos. Jalil no era solo un arqueólogo, él siempre fue un explorador. El deseo de responder preguntas y desenterrar verdades ocultas lo guiaba en cada excavación, pero ahora, una nueva obsesión comenzó a apoderarse de su mente. La búsqueda para entender el mensaje que esa placa podría estar transmitiendo. ¿Qué eran realmente los Nephilim? ¿Y por qué sus historias habían sido silenciadas en la narrativa oficial de la historia? A medida que la luna llena surgía, iluminando las sombras de las columnas caídas alrededor, Jalil sintió la presencia de algo mayor en el aire. Era como si el silencio de la noche le estuviera susurrando secretos, incentivándolo a continuar. Él se sentó en una piedra, sus ojos fijos en el artefacto. La sensación de que estaba al borde de una revelación monumental lo hizo pulsar con adrenalina. Los primeros capítulos de la historia de la humanidad estaban escritos allí, y él estaba a punto de desvelarlos. Jalil sabía que podría enfrentar resistencia, no solo de sus colegas académicos, que podrían descartar sus teorías como fantasías o especulaciones, sino también de algo mucho más siniestro. Las voces que deseaban que la verdad permaneciera oculta eran fuertes. Su corazón se aceleró con la idea de que estaba yendo más allá de lo que la mayoría nunca osó explorar. Al día siguiente, tan pronto como surgieron las primeras luces de la mañana, Jalil estaba preparado. Él se dirigió a la biblioteca arqueológica de la universidad, donde podría investigar más sobre las referencias a los Nephilim. La excitación pulsaba dentro de él como una corriente eléctrica.
Lo que él descubriera era solo el comienzo. A cada página que volteaba, una nueva conexión se formaba. Las historias de gigantes, de seres hibridados y de una era perdida se entrelazaban en un tejido misterioso que prometía más revelaciones. La determinación se apoderó de Jalil mientras él leía sobre las antiguas tradiciones, las inscripciones de diferentes culturas que mencionaban a estos seres. Lo que antes era solo una curiosidad se volvía una misión. Él quería entender el motivo por el cual los Nefilim eran mencionados en las antiguas escrituras y cómo sus historias se entrelazaban con la narrativa del diluvio, un evento que, según las leyendas, era una respuesta divina a la corrupción traída por estos seres. Sus ojos brillaron al recordar que el diluvio no era solo una historia de destrucción, era un aviso, un acto de purificación de algo que había plagado a la humanidad. Él sabía que estaba solo comenzando, pero la conexión entre los Nefilim y la razón del diluvio era un enigma que exigía una inmersión profunda en la historia, en las leyendas y, tal vez, incluso en la propia fe. Jalil estaba decidido. Él no pararía hasta descubrir toda la verdad sobre los Nefilim. A medida que su obsesión se apoderaba de él, una nueva pregunta se formó en su mente. ¿Cuál sería el precio a pagar por ese conocimiento prohibido? La excitación y el miedo bailaban juntos, mientras él se preparaba para desbravar las sombras del pasado, consciente de que lo que estaba por venir podría no solo cambiar su vida, sino el entendimiento de lo que la humanidad pensaba saber sobre sí misma. La noche avanzaba, envolviendo la excavación en un manto de misterio y sombras. Jalil, aún absorto en la contemplación de la placa de piedra, sentía que cada símbolo grabado allí estaba imbuido de un significado perdido, un mensaje que clamaba por ser descifrado. La luna llena, alta en el cielo, iluminaba suavemente el yacimiento arqueológico, creando un contraste entre las sombras de los antiguos pilares y la claridad plateada que danzaba sobre las rocas. Él se levantó, impulsado por una necesidad urgente de entender lo que los Nefilim representaban en ese contexto más amplio de la historia humana. Los ojos de Jalil buscaron en los textos antiguos, buscando patrones que pudieran conectar los Nefilim a los relatos sumerios que él conocía vagamente. La antigua civilización de Sumeria, considerada una de las más avanzadas de su tiempo, había dejado un legado impresionante de literatura, incluyendo mitos y épicos que hablaban de seres divinos y entidades que interactuaban con la humanidad. Con la mente hirviendo de posibilidades, Jalil decidió que era hora de sumergirse más profundamente. Él retiró de su mochila un cuaderno desgastado, sus páginas marcadas por anotaciones y borradores de investigaciones anteriores. Aquellas anotaciones eran la base de su conocimiento sobre los Anunnaki, los dioses sumerios que, según las leyendas, habían descendido a la Tierra y enseñado a los humanos en varias áreas, desde la agricultura hasta la astronomía. Las palabras parecían cobrar vida mientras él leía. Los Anunnaki eran descritos como seres de gran estatura, que poseían habilidades extraordinarias y que establecían reinos entre los mortales. La conexión entre los Nefilim y los Anunnaki comenzó a surgir en su mente como un hilo tenue, pero persistente. Él se acordó de que los Nefilim eran frecuentemente mencionados en las sagradas escrituras como los gigantes, aquellos que habitaban la tierra antes del diluvio. Seres que, con su fuerza y poder, podrían haber influenciado a la humanidad de maneras que aún no comprendemos completamente. Jalil se acordó de un verso que leyera en su tiempo de estudiante. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Ese pasaje resonaba en su mente, mientras él se preguntaba, ¿serían los Nefilim de hecho descendientes de los Anunnaki? En aquel momento, un ímpetu de escepticismo comenzó a apoderarse de Jalil. Él se cuestionaba si, de hecho, la historia que le había sido enseñada en la universidad era suficiente para explicar la complejidad de la narrativa humana. ¿Qué era verdad? ¿Qué evidencias fueron suprimidas a lo largo de los siglos? Él se acordó de las clases en que los arqueólogos discutían el origen de la civilización, siempre ignorando la posibilidad de que seres de un origen diferente pudieran haber influenciado el desarrollo humano. Con una determinación renovada, Jalil se levantó y caminó en dirección al pequeño campamento montado en las proximidades. Algo dentro de él pedía que él buscara más información,
que explorara documentos antiguos que pudieran estar escondidos en bibliotecas o museos. Él sabía que la conexión entre los Nephilim y los Anunnaki podría abrir nuevas puertas para la comprensión de los albores de la humanidad. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, Jalil decidió aventurarse hasta una biblioteca ubicada en las proximidades, conocida por albergar una vasta colección de textos antiguos y traducciones de escritos sumerios. El viaje hasta allí estuvo marcado por la ansiedad y por la expectativa. Cada paso que daba parecía conducirlo a una nueva revelación, una nueva capa de comprensión que podría cambiar su destino como arqueólogo y como ser humano. Al llegar a la biblioteca, él fue recibido por un bibliotecario anciano, que parecía conocer cada rincón y cada libro de aquel lugar. Jalil, con la excitación pulsando en sus venas, explicó su misión y la búsqueda por textos que mencionaran a los Anunnaki y a los Nephilim. El hombre, con una expresión pensativa, lo llevó a una sección escondida, donde libros empolvados y rollos de papiro aguardaban para ser descubiertos. Después de horas de investigación, Jalil encontró un texto que lo dejó sin aliento. Era una traducción de un fragmento de un épico sumerio que hablaba sobre la creación del hombre y la intervención de los Anunnaki en la tierra. El texto describía una narrativa donde los dioses descendían de los cielos e interactuaban directamente con los humanos, moldeando sus vidas y ofreciendo conocimiento. La idea de que estos seres no eran solo figuras mitológicas, sino entidades reales, comenzó a solidificarse en su mente. Jalil anotó cuidadosamente cada detalle, cada pasaje que podría ser relevante. La conexión con los Nephilim se volvía cada vez más evidente, pero él sabía que necesitaba más pruebas, más evidencias que pudieran sustentar sus teorías. Determinado, él decidió que iría a profundizar en la investigación sobre las civilizaciones que coexistieron con los sumerios, buscando vestigios que pudieran corroborar la presencia de los Nephilim y de los Anunnaki. De vuelta al yacimiento arqueológico, Jalil sintió la energía del lugar vibrando a su alrededor. La placa de piedra que él había encontrado ahora parecía un portal para un mundo de descubrimientos. A cada día que pasaba, la idea de que la historia convencional podría estar equivocada se volvía más atractiva y al mismo tiempo más aterrorizante. ¿Qué más podrían haber enseñado los Nephilim a los humanos? ¿Qué verdades estaban escondidas en las arenas del tiempo, esperando para ser reveladas? A medida que el sol se ponía, Jalil se sentó nuevamente frente a la placa, inmerso en sus reflexiones. La noche, con su manto estrellado, parecía invitarlo a soñar. Pero él sabía que la realidad que estaba a punto de desvelar era aún más fascinante que la más profunda de las fantasías. Los Nephilim no eran solo una parte de la historia, ellos eran una clave para entender la propia esencia de la humanidad y su relación con lo divino. La búsqueda por esa verdad lo llevaría a lugares que él nunca imaginó, y él estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. ¿Qué más descubriría sobre los Nephilim? ¿Y hasta dónde lo llevaría esa jornada? Jalil cerró los ojos por un momento, permitiendo que la brisa suave de la noche lo envolviera, un recordatorio constante de que, incluso en las tinieblas, las respuestas estaban allí, esperando para ser descubiertas. La biblioteca era un laberinto de conocimiento. Cada corredor parecía guardar secretos que aguardaban hacía milenios para ser revelados. Jalil, conducido por el bibliotecario, sentía la excitación crecer a cada paso en dirección a la sección escondida. Él ponderaba sobre lo que podría descubrir allí. La conexión entre los Nephilim y las pirámides de Giza danzaba en su mente como una luz al final del túnel. El viejo bibliotecario, con la mirada penetrante y llena de sabiduría acumulada, se detuvo delante de un estante cubierto de polvo, como si estuviera revelando un tesoro hacía mucho olvidado. «Estos son los textos que pueden interesarle», dijo el bibliotecario, tirando de un volumen grueso y empolvado. La tapa era hecha de cuero desgastado, y Jalil sintió un escalofrío al tocar el libro, como si estuviera tocando la propia historia. Aquí hay relatos sobre la construcción de las pirámides y algunas teorías sobre quién podría haberlas erigido. Jalil se sentó en una mesa de madera antigua, donde el olor del papel envejecido envolvía el ambiente como una niebla. Al abrir el libro, sus ojos se toparon con ilustraciones detalladas de las pirámides, acompañadas de descripciones que hablaban de seres poderosos que, según la tradición, habrían contribuido a su construcción. Los relatos estaban entrelazados con referencias a figuras míticas y divinas,
mencionando a los Nefilim como parte integral de esa narrativa. Los antiguos egipcios creían que los dioses, que podrían ser equivalentes a los Nefilim, ayudaron en la erección de las grandes pirámides. Se creía que esos seres tenían habilidades más allá de la comprensión humana, capaces de mover piedras enormes con facilidad sobrenatural, murmuró Jalil, absorbiendo cada palabra. Lo que él leía parecía corroborar sus intuiciones. Los Nefilim no eran solo leyendas, sino que podrían haber sido agentes activos en la historia de la civilización. Mientras pasaba las páginas del libro, Jalil encontró un trecho que hablaba sobre una teoría controvertida que afirmaba que los Nefilim eran responsables de la construcción de las pirámides de Giza. Las piedras, algunas pesando toneladas, estaban alineadas con precisión milimétrica, algo que desafiaba las técnicas conocidas de la época. Esta idea provocó una nueva onda de preguntas en su mente. ¿Cómo seres humanos podrían haber realizado tal hazaña sin la ayuda de tecnología avanzada? ¿Y si los Nefilim, con sus habilidades extraordinarias, fueran la clave para entender los misterios de la ingeniería antigua? El tiempo parecía fluir de manera diferente mientras Jalil se sumergía en la lectura. Él se sentía cada vez más confiado, pero también preocupado con la recepción que sus descubrimientos podrían tener dentro de la comunidad arqueológica. La posibilidad de que seres no humanos hubieran influenciado el desarrollo de la civilización era una idea radical, algo que probablemente sería recibido con escepticismo o incluso hostilidad. Pero, al mismo tiempo, la pasión por la verdad pulsaba en sus venas. Él sabía que sus descubrimientos podrían abrir nuevas puertas para la comprensión de la historia. Al cerrar el libro, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. Él necesitaba explorar más sobre la construcción de las pirámides y la ingeniería detrás de ellas. La conexión entre los Nefilim y las pirámides podría ser un campo fértil para su investigación, un punto de partida para desenterrar verdades que fueron enterradas bajo capas de desinformación y prejuicio. Jalil decidió que debería visitar los lugares de las pirámides, observar las estructuras de cerca y conversar con especialistas que pudieran ofrecer nuevas perspectivas. Él se despidió del bibliotecario y, con el corazón acelerado, salió de la biblioteca. La luz del día iluminaba el camino que se extendía a su frente, y la sensación de urgencia lo impulsaba a actuar. Jalil se dirigió hacia la salida de la ciudad, donde las pirámides de Giza se erguían majestuosamente, como centinelas de un pasado lejano, guardando secretos que clamaban para ser revelados. La carretera para las pirámides estaba cercada por vegetación exuberante, una naturaleza vibrante que parecía contrastar con las estructuras de piedra monumentales. Al acercarse, Jalil sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de excitación y reverencia. Él se detuvo por un momento, observando las pirámides que se elevaban en dirección al cielo, una obra maestra de la ingeniería antigua. Con cada paso que daba, su mente hervía de preguntas y teorías. ¿Cómo fueron construidas? ¿Qué técnicas fueron utilizadas? Y por encima de todo, ¿qué papel podrían haber desempeñado los Nefilim en ese proceso monumental? Esas preguntas resonaban en su mente mientras él se acercaba a la gran pirámide de Keops, con su formato perfecto y su magnitud impresionante. Jalil decidió que necesitaría un guía para ayudarlo a comprender mejor los misterios de la construcción y su historia. Él se acordó de un colega que había estudiado extensivamente la ingeniería de las pirámides y podría proporcionar insights valiosos. Con eso en mente, él cogió su teléfono móvil e hizo una rápida llamada, invitando a su amigo para un encuentro aquella misma tarde. Mientras aguardaba la llegada de su colega, Jalil se alejó un poco, subiendo una colina próxima que ofrecía una visión panorámica de las pirámides. Desde lo alto, él contempló la magnitud de las estructuras, cada una contando una historia de trabajo, fe y ambición. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos vibrantes de naranja y púrpura. Y en aquel momento, Jalil sintió que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar no solo su destino, sino también la comprensión de la historia de la humanidad. Él estaba listo para explorar las conexiones entre los Nefilim, sus habilidades y las pirámides, un camino que podría llevar a verdades ocultas que desafiarían las narrativas convencionales. Esa jornada, pensó él, estaba solo comenzando. Jalil llegó al complejo de las pirámides con el corazón acelerado. Un torbellino de sentimientos lo envolvía.
Las inmensas estructuras se erguían delante de él, sombras de un pasado glorioso, y él no podía dejar de sentirse insignificante ante la magnitud de la obra. Con la mochila en la espalda y el cuaderno en manos, él respiró hondo, intentando absorber la energía del lugar. El aire era denso, cargado de historia y misterio, como si cada grano de arena a su alrededor estuviera susurrando secretos antiguos. Él comenzó su exploración por la gran pirámide de Keops, su mente hirviendo con toda la información que había reunido. Las piedras que componían la estructura eran enormes, algunas pesando más de 2 toneladas, y la precisión con que estaban alineadas desafiaba su comprensión. Jalil se acercó a una de las caras de la pirámide, donde las juntas entre las piedras eran casi imperceptibles. Él pasó la mano por la superficie rugosa, notando la suavidad que parecía contradecir la edad de la piedra. ¿Cómo es posible esto?, pensó, cuestionando la lógica convencional que siempre había aceptado. Con un medidor de ángulo y una cinta métrica, Jalil comenzó a registrar las medidas meticulosamente. El complejo sistema de ángulos y alineamientos lo dejó intrigado. Él anotó que algunas aristas estaban alineadas con precisión en relación a puntos cardinales, un hecho que no podría ser explicado solo por la habilidad de los antiguos egipcios. Las teorías que él conocía sobre las técnicas de construcción parecían cada vez más inadecuadas. ¿Y si realmente hubo seres con habilidades sobrehumanas detrás de todo esto? Su mente comenzó a trazar una conexión que él no podría ignorar. Al caminar alrededor de la pirámide, Jalil notó un grupo de turistas que se aglomeraba en una esquina, oyendo a un guía. La curiosidad hizo que él se acercara, y no pudo evitar la frustración que sintió al oír las explicaciones simplistas sobre la construcción de las pirámides. Trabajo arduo, ingeniosidad y la fuerza de millares de hombres, decía el guía. Jalil meneó la cabeza, sabiendo que había mucho más detrás de aquella narrativa. Él tenía la certeza de que las verdaderas historias estaban enterradas en las arenas del tiempo, esperando para ser descubiertas. Después de observar por algún tiempo, él decidió alejarse y concentrarse en sus mediciones. Cada nueva medida parecía reforzar su teoría de que había algo más, algo que no encajaba en las explicaciones tradicionales. Jalil hizo una pausa, mirando al cielo y sintiendo la brisa caliente del desierto. La idea de que los Nefilim, seres de otra dimensión o de una civilización avanzada, podrían haber contribuido a la construcción de las pirámides, era tanto una revelación como una provocación. Él se vio dividido entre su formación académica y la nueva perspectiva que comenzaba a emerger. La tarde avanzaba, y la luz del sol comenzaba a declinar, lanzando sombras largas y dramáticas sobre las pirámides. Jalil decidió que era hora de levantar algunas cuestiones más audaces. Él se acordó de un viejo amigo, un ingeniero civil que se había mostrado bastante abierto a discusiones sobre teorías no convencionales. Tal vez este sea el momento de contactarlo, pensó, mientras anotaba algunas de las medidas más intrigantes en su cuaderno. La sensación de que su investigación estaba profundizando en aguas inexploradas era electrizante. Mientras caminaba, Jalil encontró un pequeño rincón del complejo que parecía menos visitado. Al acercarse, vio una serie de marcas esculpidas en las piedras, casi imperceptibles. Curioso, él se agachó para examinarlas más de cerca. Las marcas parecían representar un tipo de escritura antigua, algo que él no reconocía inmediatamente. Una onda de excitación recorrió su cuerpo. Podría ser un indicio de que los Nefilim u otros seres influenciaron no solo la construcción, sino también la cultura que rodeaba a las pirámides. Jalil comenzó a documentar las marcas, haciendo esbozos en su cuaderno y anotando sus impresiones. Este puede ser el eslabón perdido, pensó, sintiendo una conexión creciente entre los Nefilim y los egipcios. Los relatos que él leyera en la biblioteca resonaban en su mente, y él comenzó a trazar un paralelo entre las antiguas creencias egipcias sobre los dioses y las historias de los Nefilim que había conocido. La luz del día comenzaba a desaparecer, y Jalil sintió que necesitaba volver a la ciudad. No obstante, la sensación de que él estaba al borde de un descubrimiento monumental le impidió partir. Él decidió que pasaría algunas horas más allí, absorbiendo el ambiente.
La pirámide parecía pulsar con una energía que él no conseguía describir, una invitación para explorar más a fondo los misterios que ella guardaba. Con la luz del sol casi desvaneciéndose, él se alejó de las pirámides y se sentó en una de las rocas próximas. En su mente ya se formaba la idea de que su investigación podría no ser solo sobre los Nefilim, sino sobre la propia esencia de la humanidad y sus orígenes. Las preguntas sobre quiénes éramos realmente y de dónde vinimos se volvieron más urgentes y relevantes que nunca. Jalil miró a las pirámides una última vez antes de levantarse. Él sabía que la respuesta que buscaba estaba más cerca que nunca. La conexión entre la tecnología antigua y los Nefilim era un camino que él estaba determinado a seguir, una senda que prometía revelar los secretos más profundos de la historia humana. Con el corazón latiendo de ansiedad y expectativa, él se dirigió hacia la salida, decidido a profundizar esa nueva investigación que podría, finalmente, desafiar todo lo que él creía saber. Jalil se alejó de las marcas esculpidas y, en un momento de claridad, percibió que su investigación estaba comenzando a ganar una nueva dimensión. Con la mente hirviendo de posibilidades, él decidió explorar más el complejo, determinado a descubrir cualquier pista que pudiera apoyar su teoría. Mientras caminaba, su mirada se detuvo en una pequeña construcción a la sombra de una de las pirámides. Era una estructura que había sido poco mencionada en los relatos más comunes sobre el lugar, pero que, para él, parecía emanar una energía peculiar. Acercándose, él notó que la entrada estaba parcialmente cubierta por una capa de arena, como si el tiempo intentara ocultar un secreto. Jalil se agachó y comenzó a excavar con las manos, retirando las capas de arena con cuidado. A medida que desvelaba la entrada, el corazón se aceleró nuevamente. La posibilidad de encontrar algo inexplorado lo llenaba de una excitación casi infantil. Al entrar, el espacio era pequeño y oscuro, pero Jalil tenía una linterna en su mochila y rápidamente la encendió, iluminando las paredes que parecían haber sido trabajadas con un cuidado meticuloso. Las paredes estaban adornadas con jeroglíficos e imágenes que parecían contar una historia. Jalil se acercó y comenzó a descifrar algunos de los símbolos. Aquí, una representación de seres que descienden del cielo, y allí, una figura que parece estar transmitiendo conocimiento, anotó él en su cuaderno, sus manos temblando ligeramente de entusiasmo. Era evidente que los artesanos que crearon aquellas imágenes poseían un conocimiento profundo sobre temas que sobrepasaban la comprensión común de la época. La idea de que esos seres podrían ser los Nefilim, o al menos una representación de ellos, comenzó a tomar forma en su mente. Al profundizar más, Jalil encontró un objeto enterrado en el suelo de piedra. Era una herramienta, pero no cualquier herramienta. Su superficie era pulida y sus bordes, increíblemente precisos. Él la alzó, examinando cada detalle. La herramienta parecía haber sido hecha de un metal que no estaba presente en la época de los antiguos egipcios, algo más allá del bronce o del hierro conocidos. ¿Cómo es posible esto?, pensó, la mente girando con la implicación de que una civilización extremadamente avanzada podría haber existido. Jalil comenzó a documentar la herramienta en su cuaderno, dibujándola con precisión y anotando las dimensiones. Él percibió que, si esa herramienta realmente pertenecía a los antiguos, significaba que el conocimiento de ingeniería y construcción de ellos era mucho más avanzado de lo que la historia tradicional afirmaba. ¿Qué más podría ser encontrado en las arenas a su alrededor? Ese descubrimiento despertó un deseo ardiente de ir más profundamente. Él necesitaba pruebas concretas, de más artefactos que soportaran su nueva teoría. Decidido, Jalil dejó la pequeña construcción y volvió a la gran pirámide, donde el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada se reflejaba en las piedras, creando un espectáculo visual que parecía reforzar la conexión entre el pasado y el presente. Él se sentó en una piedra, mirando a la pirámide, intentando organizar sus pensamientos. La idea de los Nefilim, seres que podrían haber ayudado a construir esas maravillas, no era más una teoría distante, ahora era una posibilidad concreta. Con la noche acercándose, Jalil cogió su teléfono y decidió llamar a su amigo ingeniero. Tal vez él pueda ayudarme a entender mejor lo que encontré, pensó. La llamada fue rápidamente atendida. Jalil, es bueno oír tu voz. ¿Qué descubriste?
El tono de su amigo era animado, y eso animó a Jalil a compartir sus descubrimientos. Él describió la herramienta que había encontrado y las marcas en las piedras, notando la curiosidad creciente en la voz de su amigo. Puedes estar en algo grande. Si realmente existen herramientas que no deberían existir en aquella época, eso cambiaría todo lo que sabemos sobre la construcción de las pirámides, respondió el ingeniero. Me gustaría ver esas evidencias. ¿Podrías enviarme fotos? Jalil concordó, y la conversación pronto evolucionó a una discusión técnica sobre ingeniería antigua, con su amigo sugiriendo métodos para investigar la composición del metal de la herramienta. Después de finalizar la llamada, Jalil sintió que su determinación se había intensificado. Ahora, él no estaba solo buscando respuestas para sí mismo. Estaba en una misión que podría alterar la visión del mundo sobre la historia. Decidido a no dejar piedra sobre piedra, él comenzó a planear sus próximas acciones. ¿Qué más podría ser desenterrado? ¿Qué otras verdades podrían ser reveladas sobre los Nefilim y su posible conexión con las pirámides? Mientras caminaba en dirección a la salida del complejo, la noche se estableció completamente y las estrellas comenzaron a brillar intensamente en el cielo. Jalil miró hacia arriba, sintiéndose pequeño, pero, al mismo tiempo, parte de algo mayor. Él estaba determinado a seguir adelante, a desafiar las narrativas establecidas y a buscar la verdad que estaba escondida en las sombras del tiempo. ¿Qué le aguardaba en su jornada? Las preguntas solo se acumulaban, aumentando la necesidad de respuestas. Jalil dejó el complejo, su espíritu elevado y su mente llena de ideas. La búsqueda por más evidencias sobre los Nefilim y sus influencias en la antigua civilización egipcia estaba solo comenzando. Él se despidió de la Gran Pirámide con un sentimiento renovado, sabiendo que cada paso dado lo llevaría más cerca de la verdad, y a cada revelación, la historia tradicional se volvería más frágil, permitiendo que nuevas narrativas emergieran de las arenas del tiempo. Jalil terminó la llamada con su amigo ingeniero, la adrenalina pulsando en sus venas. Él sabía que estaba al borde de algo monumental. El descubrimiento de la herramienta y las marcas enigmáticas lo llevaron a un lugar que desafiaba el entendimiento convencional de la historia. Con el corazón acelerado, él decidió que era hora de buscar respuestas más profundas sobre los Nefilim, más allá de las estructuras físicas. Él se acordó del libro de Enoc, un texto que muchos consideraban apócrifo, pero que su investigación se empeñaba en traer a la luz. Si los Nefilim realmente existieron, el libro de Enoc puede contener informaciones fundamentales sobre ellos, pensó, mientras caminaba de vuelta para su tienda de campaña. La noche había caído, y la luz de las estrellas iluminaba el desierto como un manto de secretos. Con la linterna en manos, él comenzó a buscar en sus anotaciones, buscando referencias al texto que podría ser la clave para su investigación. Después de algunos minutos de búsqueda, encontró lo que buscaba, un pequeño cuaderno que había anotado durante sus lecturas en la biblioteca. A medida que los ojos recorrían las páginas, las palabras comenzaron a cobrar vida en su mente. El libro de Enoc hablaba sobre la caída de los ángeles, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, generando a los Nefilim, gigantes que trajeron caos y corrupción al mundo. Jalil sintió un escalofrío recorrer su espalda. La gravedad de lo que estaba leyendo era inmensa. La idea de que seres celestiales, en busca de conocimiento y poder, habían interactuado con la humanidad, despertaba una combinación de fascinación y temor. Las acciones de los vigilantes no fueron solo un error, fueron un acto de rebeldía contra la orden divina, murmuró para sí mismo, mientras se perdía en las implicaciones de las palabras. El libro de Enoc resaltaba que esa transgresión resultó en un diluvio, una limpieza divina que visaba restablecer el equilibrio. Jalil comprendió que esa narrativa resonaba con la historia que conocía, pero ahora adquiría una nueva dimensión bajo la luz de lo que había descubierto en las pirámides. Él se sentó en su tienda de campaña, cercado por mapas y anotaciones, y comenzó a escribir frenéticamente. Los Nefilim no eran solo figuras mitológicas, eran una representación de un evento real, una intersección entre lo divino y lo humano que resultó en su propia destrucción. Él conectó sus pensamientos con lo que había aprendido en las excavaciones. Las construcciones monumentales, repletas de misterios, podían ser el legado de una civilización que había interactuado directamente con esos seres. Mientras escribía,
La conexión emocional con la narrativa lo envolvía. Jalil sintió el peso de las consecuencias de la presencia de los Nefilim. La historia no era solo sobre gigantes y dioses. Se trataba de las decisiones que moldearon a la humanidad. Él se acordó de las palabras del ingeniero. Si realmente existen herramientas que no deberían existir en aquella época, eso cambiaría todo lo que sabemos sobre la construcción de las pirámides. Aquella frase reverberaba en su mente. ¿Y si esa herramienta fuera un símbolo de la sabiduría de los Nefilim, un eco del conocimiento perdido que podría haber sido pasado a los humanos? Con la mente hirviendo, él decidió que necesitaba investigar más profundamente las implicaciones teológicas de la caída de los Nefilim. ¿Qué significaba para la humanidad la posibilidad de que un poder superior había interferido directamente en su evolución? ¿Qué decían las tradiciones religiosas sobre aquellos que habían desafiado las órdenes divinas? Aquellos pensamientos eran como un laberinto, cada respuesta llevando a nuevas preguntas. Jalil cerró los ojos por un momento, intentando organizar los pensamientos. La oscuridad de la tienda de campaña era un refugio seguro, pero al mismo tiempo, él sabía que necesitaba volver al complejo de las pirámides. ¿Qué más podría descubrir? Cada nuevo paso lo llevaba más profundamente en un territorio desconocido, donde las respuestas no eran claras, pero las preguntas eran abundantes. La idea de que los Nefilim podrían haber contribuido a la construcción de las pirámides ahora parecía más que una mera especulación. Era una posibilidad tangible. Él estaba a punto de volverse parte de una conversación mayor, una que se extendía por milenios y atravesaba las fronteras del tiempo y del espacio. Con un nuevo plan en mente, Jalil decidió que al día siguiente retornaría al local de la pequeña construcción que había encontrado. Él necesitaba profundizar su investigación y buscar más pistas que pudieran ligar a los Nefilim a los monumentos más impresionantes de la historia humana. Al amanecer, Jalil se despertó con una determinación renovada. El sol despuntaba en el horizonte, coloreando el cielo con tonos de naranja y rosa, una bella promesa de un nuevo día. Él rápidamente preparó sus cosas, ansioso para explorar más antes que la luz del día se agotara. Las paredes de la pequeña construcción guardaban secretos que podrían cambiar todo lo que él sabía sobre el pasado y la conexión de la humanidad con los seres que descendieron del cielo. Mientras caminaba en dirección a la construcción, Jalil reflexionó sobre lo que había leído en el libro de Enoch. La historia de los vigilantes y su caída no era solo una advertencia, sino una lección sobre la ambición y las consecuencias que ella trae. Él se preguntó si la humanidad estaba condenada a repetir los errores del pasado. Cada paso lo acercaba no solo de un descubrimiento arqueológico, sino de una revelación espiritual que podría redefinir la comprensión colectiva de quiénes somos y de dónde vinimos. Al llegar a la entrada de la construcción, Jalil sintió una onda de emoción. Con la linterna en la mano, él se preparó para entrar nuevamente, determinado a buscar las verdades ocultas en las sombras. ¿Qué más podría ser revelado? ¿Qué otros secretos estaban esperando para ser descubiertos? La jornada estaba solo comenzando, y el llamado de los Nefilim resonaba en su corazón, prometiendo respuestas que podrían cambiar el curso de la historia. Jalil se sumergió más profundamente en las anotaciones, su corazón latiendo con la intensidad de su búsqueda. Las palabras del libro de Enoch resonaban en su mente, creando un mosaico de imágenes. Los Nefilim eran descritos como seres de estatura colosal, con habilidades que trascendían la comprensión humana. Seres que eran parte divinos, parte humanos, pensó, mientras varios pasajes del texto comenzaban a entrelazarse en su mente. Creía que esos híbridos poseían una fuerza sobrenatural, capaz de moldear y alterar el mundo a su alrededor. Él comenzó a hacer anotaciones sobre las características físicas de los Nefilim. Altura inmensurable, fuerza descomunal, no eran solo gigantes físicos, sino que también poseían una inteligencia superior, escribió. Esa combinación de atributos los volvía no solo temibles, sino también fascinantes. La idea de que seres con tal poder podrían haber caminado entre los humanos dejó a Jalil inquieto. Él se preguntaba cómo esas interacciones moldearían la historia, no solo en las historias bíblicas, sino también en las tradiciones de otras culturas. Con la mente hirviendo, él se acordó de otras civilizaciones que mencionaban seres semejantes.
Los mitos sumerios hablaban de figuras grandiosas, y los relatos de la mitología nórdica también traían gigantes que desafiaban a los dioses. La conexión entre esas narrativas y la historia de los Nefilim parecía más que casual. Si otros pueblos también relataron encuentros con seres de gran estatura y poder, ¿qué dice eso sobre nuestra comprensión del pasado?, se cuestionó. La idea de que la humanidad siempre lidió con esas entidades, pero las relegó al campo del mito, comenzó a ocupar sus pensamientos. Jalil decidió que necesitaba más evidencias para sustentar sus teorías. Él se levantó de su mesa improvisada y, aún sujetando la linterna, salió de la tienda de campaña, determinado a explorar las ruinas una vez más. El aire fresco de la noche lo incentivaba, y la luz de las estrellas parecía guiarlo en su jornada. Él caminó en dirección a las pirámides, donde las sombras danzaban alrededor de las estructuras majestuosas. La vastedad del desierto se extendía delante de él, como un océano de misterio. Al acercarse, Jalil notó una nueva dirección a seguir. Él se acordaba de un pasaje del libro de Enoc, que mencionaba una montaña que era un punto de encuentro de los vigilantes. El monte Hermón, una montaña famosa, estaba a una distancia considerable, pero la conexión era fuerte. Si los vigilantes realmente descendieron allí, ¿qué podría haber en sus proximidades?, reflexionó, su mente girando con posibilidades. La idea de una expedición al monte Hermón comenzó a tomar forma en su mente. Mientras caminaba, una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo un susurro, como si el propio desierto estuviera intentando contarle un secreto. Jalil se acordó de que uno de los pilares de la historia de los Nefilim era su origen. Él no podría ignorar la importancia de entender de dónde venían y cómo estaban conectados a la humanidad. Esos seres no eran solo figuras aisladas en el tiempo, eran parte de un legado que aún resonaba en la sociedad actual, pensó. En aquel momento, él decidió que necesitaba recolectar más información sobre la mitología de otras culturas. La búsqueda por datos sobre la relación entre los Nefilim y figuras similares en mitos de varias civilizaciones se volvería su nueva misión. No obstante, él no podría hacer eso solo. Jalil necesitaba reunir un equipo, personas que compartieran su pasión por la verdad y que pudieran ayudarlo a investigar más a fondo. La idea de formar un grupo de investigación comenzó a tomar forma en su mente. De vuelta a su tienda de campaña, él comenzó a hacer una lista de posibles colaboradores. Estudiosos, arqueólogos, lingüistas e incluso mitólogos podrían proporcionar insights valiosos. Él anotó nombres, lugares y especializaciones. Cada nombre que escribía parecía acercarlo un poco más del objetivo. La investigación se volvía una red, y él estaba en el centro de ella, tirando de los hilos del conocimiento. Jalil sintió un renovado sentido de propósito. Él no estaba solo recolectando informaciones, estaba construyendo un puente entre la historia y la verdad. La idea de que los Nefilim podrían haber influenciado la trayectoria de la humanidad lo llenaba con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad. Cada nuevo descubrimiento podría no solo cambiar la comprensión de la historia, sino también impactar la visión que las personas tenían de sí mismas. Mientras él trabajaba, la imagen de los Nefilim se volvía más vívida en su mente. No eran solo monstruos o dioses, eran tragedias vivas, seres que habían desafiado las leyes del universo y, en última instancia, pagaron un precio por ello. Si ellos eran de hecho híbridos entre humanos y dioses, ¿qué significa eso para nosotros, los descendientes de aquellos que se quedaron atrás? Se cuestionó, reflexionando sobre la continuidad de la historia humana. Jalil sabía que las respuestas que buscaba estaban más allá de lo que había sido escrito. Las ruinas a su alrededor no eran solo piedras, eran testigos de un pasado que clamaba para ser comprendido. Él sentía que estaba al borde de una revelación, una verdad que podría cambiar todo. Con los ojos fijos en las pirámides, él comprendió que su jornada estaba solo comenzando. El próximo paso lo llevaría a más preguntas y, con suerte, a respuestas que pudieran conectar el pasado al presente de una manera que nunca imaginó. La noche continuaba avanzando, y con cada minuto que pasaba, Jalil se preparaba para lo que estaba por venir. El conocimiento sobre los Nefilim y sus implicaciones teológicas comenzaba a transformarse en una búsqueda más significativa. Él estaba determinado a descubrir la verdad que había sido escondida bajo las arenas del tiempo.
y su misión se volvía cada vez más clara: rescatar la narrativa de los Nephilim y dar vida a una historia que podría finalmente ser contada. Jalil entró nuevamente en la tienda de campaña, determinado a recolectar más información que lo ayudara en su misión. Él había comenzado a percibir que la historia de los Nephilim no se restringía solo a Oriente Medio. Al revisar sus anotaciones y referencias, notó que relatos sobre seres gigantes y poderosos existían en diversas culturas alrededor del mundo. Él quería entender cómo esas narrativas se entrelazaban y qué significaba eso para su investigación. Con un nuevo fervor, él cogió su ordenador portátil y comenzó a investigar sobre mitos semejantes. La primera cultura que llamó su atención fue la mesopotámica. Los relatos sobre los Anunnaki, dioses que descendieron a la Tierra e interactuaron con la humanidad, eran intrigantes. Jalil se acordó de un pasaje que leía anteriormente. Los Anunnaki vinieron del cielo y trajeron consigo el conocimiento, pero también la discordia. La idea de dioses que no solo moldearon el destino de los hombres, sino que también podrían ser vistos como una versión de los Nephilim, lo dejó pensativo. Él anotó todo en su cuaderno. Los Anunnaki se asemejan a los Nephilim. Ambos son descritos como seres con habilidades extraordinarias, capaces de influenciar las civilizaciones, escribió, su mente trabajando a alta velocidad. Jalil se preguntaba si el origen de esos seres podría ser parte de un ciclo mayor, una narrativa que atravesaba fronteras y se repetía a lo largo de la historia humana. Mientras revisaba sus anotaciones, se acordó de las tradiciones indígenas americanas. Muchas de esas culturas tenían leyendas de gigantes que habitaban la tierra antes de los humanos. Los relatos de los gigantes de antaño, que habrían luchado contra los dioses y sido derrotados, surgieron en su mente. Esas historias tienen una semejanza impresionante con lo que sabemos sobre los Nephilim, reflexionó. Jalil decidió que necesitaba estudiar más sobre esas culturas y entender cómo sus narrativas podrían estar conectadas. Movido por la curiosidad, él comenzó a hacer una lista de culturas que mencionaban seres semejantes. Además de Mesopotamia y de las tradiciones indígenas, él se acordó de las leyendas nórdicas sobre los Jotun, los gigantes que desafiaban a los dioses y habitaban las montañas. La presencia de gigantes en diferentes mitologías no puede ser mera coincidencia, pensó. Jalil estaba cada vez más convencido de que había un origen común para esas narrativas. A medida que la noche avanzaba, él sintió la urgencia de compartir sus descubrimientos. La idea de formar un equipo de investigación comenzó a concretarse con más claridad en su mente. Jalil sabía que, para profundizar sus investigaciones, necesitaría de colaboradores que compartieran su pasión por la verdad. Él necesitaba de arqueólogos que conocieran las técnicas de excavación, de lingüistas que pudieran descifrar textos antiguos, y de mitólogos que trajeran una mirada crítica sobre las historias que él estaba comenzando a conectar. Jalil hizo una lista de personas que conocía. Entre ellas estaban sus antiguos profesores, colegas de facultad, e incluso algunos contactos que había hecho en conferencias. Voy a necesitar de especialistas que puedan ayudarme a abordar esa investigación de manera multidisciplinar, pensó mientras escribía los nombres y áreas de especialización. Cada nombre que surgía en su lista generaba una sensación de esperanza. Él visualizó al equipo reunido alrededor de una mesa, todos compartiendo sus ideas y descubrimientos, uniendo conocimientos para formar una visión más amplia sobre los Nephilim. Se determinó a contactar a cada uno de ellos a la mañana siguiente. Pero antes de dormir, él quería reflexionar sobre sus descubrimientos. La conexión que había hecho entre las culturas, las historias y los Nephilim era poderosa. Las narrativas no eran solo fragmentos dispersos de un pasado distante, eran ecos de una verdad universal que la humanidad había compartido. Si los Nephilim fueron un fenómeno real, entonces las culturas que los mencionan pueden estar intentando contarnos algo sobre nuestra propia historia, se dijo a sí mismo. Jalil se sentó en su tienda de campaña, el cuaderno en su regazo, y comenzó a escribir un esbozo de lo que sería su propuesta de investigación. Él delineó los principales puntos que quería abordar: la presencia de gigantes en las diferentes culturas, las comparaciones entre las leyendas y sus implicaciones, y la necesidad de un equipo que pudiera explorar esas ideas en profundidad. Cada palabra que escribía parecía acercarlo un poco más de la verdad que buscaba.
La noche estaba tranquila y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Khalil se sintió inspirado, como si las propias constelaciones estuvieran guiando su camino. Él cerró los ojos por un momento y respiró hondo, permitiendo que la paz de la noche lo envolviera. La conexión que sentía con la historia, con las culturas y con los Nephilim era palpable. Él sabía que estaba a punto de embarcar en una jornada increíble, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la forma como la humanidad entendía su propio pasado. Mientras se dormía, su mente continuaba trabajando. Él formuló una teoría en su cabeza. ¿Y si la historia de los Nephilim y sus contrapartes en otras culturas fueran una forma de memoria colectiva, un recuerdo de una era en que seres poderosos caminaban entre los hombres? Esa idea lo dejaba inquieto y animado al mismo tiempo, y él sabía que, independientemente de lo que encontrara, la búsqueda por la verdad sería su misión a partir de aquel momento. Khalil despertó a la mañana siguiente con una sensación de determinación renovada. Él sabía que necesitaba prepararse para la conferencia que se acercaba, donde presentaría sus descubrimientos sobre los Nephilim y las conexiones entre culturas de diferentes partes del mundo. La idea de compartir su perspectiva lo motivaba, pero también lo dejaba nervioso. Él sabía que la comunidad académica podría ser severa en su juicio. Después de un café rápido, él se sentó en su mesa, cercado por anotaciones, libros e impresiones de artículos. El lugar estaba inmerso en un silencio profundo, roto solo por el ruido ocasional de hojas siendo volteadas. Khalil revisó su presentación, reflexionando sobre cada punto que pretendía discutir. Él quería no solo presentar sus ideas, sino también convencer a los otros de que las narrativas sobre los Nephilim eran relevantes y dignas de investigación. No obstante, mientras revisaba sus slides, una nube de duda comenzó a planear sobre su mente. Él se acordó de las críticas que había enfrentado en otras conferencias, cuando sus teorías eran recibidas con escepticismo y desdén. ¿Y si ellos no se lo toman en serio? ¿Y si estoy solo ilusionándome?, pensó, su determinación tambaleando delante de esas incertidumbres. Pero luego, él se acordó de la pasión que lo guiaba. La investigación no era solo sobre los Nephilim, sino sobre entender la humanidad en un nivel más profundo, una búsqueda por verdades que podrían haber sido olvidadas. Khalil decidió que no permitiría que el miedo lo paralizara. Él se levantó, respiró hondo y se repitió para sí mismo: esas historias necesitan ser contadas. Con un nuevo foco, él se dedicó a ensayar su presentación. Con cada repetición, su confianza crecía. Él imaginó a la audiencia, la sala llena de académicos y estudiantes, y visualizó la reacción de ellos a su exposición. Lo que él tenía que decir era importante, y él estaba listo para defenderlo. En el día de la conferencia, Khalil llegó temprano al auditorio. El espacio era amplio, con sillas dispuestas en semicírculo y un escenario elevado al fondo. Él se sentó, intentando absorber la atmósfera, mientras observaba a las personas entrar. Algunas conversaciones bajas y risas llenaban el aire, pero Khalil se sintió un poco fuera de lugar. Era un mundo familiar, pero al mismo tiempo asustador. Él sabía que sus ideas no eran convencionales, y que eso podría desencadenar reacciones adversas. Cuando llegó su turno de hablar, Khalil subió al escenario y miró a la platea. Los rostros eran una mezcla de curiosidad, escepticismo e indiferencia. Él comenzó su presentación con una introducción sobre los Nephilim, destacando las diversas culturas que mencionaban seres semejantes. A medida que hablaba, él notó algunas reacciones en la audiencia. Algunas personas estaban atentas, otras parecían rodar los ojos. Khalil presentó sus descubrimientos sobre los Anunnaki y los gigantes de antaño, intentando trazar un paralelo que mostraba cómo esas narrativas estaban conectadas. Él usó imágenes impactantes de artefactos y locales arqueológicos para reforzar sus puntos. No es solo sobre creer en gigantes o seres divinos, dijo él, sino sobre lo que esas historias representan para nuestra comprensión de la historia humana y de las interacciones entre las civilizaciones. No obstante, durante el cuestionamiento, las primeras críticas comenzaron a surgir. Un profesor conocido por sus visiones conservadoras se levantó. Khalil, ¿usted realmente cree que esas leyendas de gigantes tienen alguna base histórica?
Esas historias son claramente mitológicas, sin evidencias concretas que las sustenten, dijo él con un tono desdeñoso. El corazón de Jalil se disparó, pero él se forzó a mantener la calma. Comprendo su escepticismo, pero mi investigación está basada en un análisis comparativo de culturas alrededor del mundo. Lo que estoy proponiendo es que esas historias pueden tener raíces en eventos reales o en interpretaciones de experiencias humanas profundas, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Otros académicos siguieron el ejemplo, cuestionando la validez de las fuentes que Jalil había presentado y sugiriendo que él estaba solo jugando con coincidencias. Sintiendo la presión aumentar, él respiró hondo y se acordó de lo que había aprendido con sus mentores. La resiliencia es fundamental en la investigación. Entiendo que esto pueda parecer controvertido, pero la ciencia avanza cuando estamos dispuestos a desafiar nuestras propias creencias, afirmó en un tono más asertivo. Para su sorpresa, algunos miembros de la audiencia comenzaron a asentir con la cabeza, mostrando apoyo. Jalil percibió que, incluso delante del escepticismo, había una abertura para el diálogo. Él aprovechó eso para reforzar su posición, presentando más evidencias y haciendo preguntas que incentivaban la reflexión. Si no exploramos esas conexiones, ¿cómo podemos realmente entender lo que la humanidad pasó?, cuestionó, su mirada barriendo la platea. La conferencia terminó, y Jalil dejó el escenario con el corazón acelerado. Aunque hubiera enfrentado críticas, él se sentía más fuerte y determinado. El escepticismo que encontró no lo desanimó. Al contrario, hizo que su convicción se solidificara. Necesito reunirme con aquellos que comparten esa visión, pensó, acordándose de la lista de contactos que había hecho. Mientras caminaba por los corredores del auditorio, él comenzó a recibir mensajes de apoyo de colegas que estaban intrigados con sus ideas. Muchos se acercaron, haciendo preguntas y expresando interés en colaborar. Jalil sonrió, comprendiendo que, a pesar de la resistencia inicial, había un grupo dispuesto a explorar esas narrativas juntamente con él. La jornada está solo comenzando, reflexionó, mientras miraba al horizonte al salir del edificio. Él sabía que necesitaba de más evidencias y apoyo, pero ahora, más que nunca, sentía que estaba en el camino correcto. El misterio de los Nefilim continuaba llamándolo, y él estaba determinado a descubrir la verdad que se escondía en las sombras de la historia. Jalil respiró hondo, intentando ignorar la ansiedad que pulsaba en su pecho. Después de presentar sus ideas, él percibió que no estaba solo en su búsqueda por comprender a los Nefilim. Durante el intervalo de la conferencia, él tuvo la oportunidad de conversar con otros investigadores que también compartían un interés por las historias de seres gigantes y por la conexión entre culturas. Era como si un hilo invisible los uniese, una tela de curiosidad que se extendía por diferentes disciplinas y especializaciones. Uno de los académicos que se acercó a él era un etnólogo llamado Amir. Él había estudiado las tradiciones orales de varias culturas indígenas y estaba particularmente interesado en la relación entre los Nefilim y los seres mitológicos que aparecían en las historias de su propia ancestralidad. Jalil y Amir discutieron fervorosamente, y Jalil sintió su confianza crecer a medida que cambiaban ideas. Las historias de gigantes no son solo mitos, dijo Amir. Ellas reflejan miedos y realidades de sociedades que enfrentaron calamidades. El diluvio, por ejemplo, puede ser una metáfora para eventos catastróficos que moldearon la historia de la humanidad. Esa conversación encendió una nueva llama de inspiración en Jalil. Él percibió que, juntos, podrían comenzar a construir una investigación colaborativa que conectara sus descubrimientos. La idea de unir fuerzas con otros estudiosos que buscaban la verdad detrás de las leyendas parecía un paso lógico y necesario. Necesitamos un grupo, propuso Jalil. Una red de investigadores que compartan datos y teorías. Si conseguimos presentar un frente unido, puede ser más difícil ignorar nuestros descubrimientos. Amir sonrió, visiblemente animado con la propuesta. Yo ya conozco a algunas personas que estarían interesadas. Podemos crear un grupo de discusión, tal vez incluso organizar una expedición. Imagino que haya muchos locales alrededor del mundo que podrían ofrecer pistas sobre esos seres olvidados. Con la idea plantada en sus mentes, Jalil y Amir discutieron planes sobre cómo reunir a otros investigadores. El tiempo voló, y luego el intervalo llegó a su fin.
Jalil volvió al auditorio con una nueva perspectiva, la esperanza pulsando en su corazón. Él estaba determinado no solo a presentar sus ideas, sino también a inspirar una colaboración que podría cambiar la manera como la investigación sobre los Nefilim era conducida. En los días que se siguieron, Jalil se ocupó de conectarse con otros investigadores, enviando correos electrónicos y agendando reuniones. Él se sorprendió al descubrir que había un número creciente de académicos interesados en las intersecciones entre mitos, arqueología y la historia de los Nefilim. Un profesor de antropología, una historiadora especialista en mitología, y hasta incluso un artista que estudiaba representaciones visuales de seres mitológicos, se unieron a su causa. Juntos, ellos comenzaron a compilar una vasta gama de evidencias. Jalil quedó maravillado al descubrir cómo las historias sobre gigantes no eran exclusivas de una única cultura. «Miren esto», dijo él en una de las reuniones, señalando para un mapa que había creado. «Aquí están las menciones de seres semejantes a Nefilim, de Mesopotamia a Sudamérica, pasando por Europa y Asia. Hay un patrón que no puede ser ignorado». Mientras revisaban textos antiguos y registros arqueológicos, ellos fueron capaces de conectar eventos históricos, como desastres naturales y cambios climáticos, a relatos de gigantes que surgían en periodos de crisis. Las discusiones se volvieron más fervorosas a medida que cada miembro del grupo traía sus propias perspectivas y experiencias. La investigación colaborativa comenzó a transformarse en una verdadera investigación multidisciplinar que trascendía fronteras geográficas y temporales. Jalil se sentía cada vez más como un líder dentro del grupo, acogiendo las ideas de todos con respeto y admirando la diversidad de pensamientos. La confianza en sus propias teorías crecía a medida que veía cómo sus ideas eran validadas por otros. Una noche, mientras trabajaban juntos en un antiguo manuscrito, él tuvo una epifanía. ¿Y si el diluvio no fue solo una catástrofe natural? ¿Y si fue un evento orquestado, una respuesta a algo mucho mayor? ¿Algo que estaba ligado a los Nefilim? La sala se quedó en silencio por un momento. Y entonces, Amir habló, con la voz baja. Si eso es verdad, entonces necesitamos investigar más a fondo. Necesitamos una expedición para explorar los locales mencionados en los textos antiguos y ver qué podemos encontrar. La conexión entre los Nefilim y el diluvio puede ser la clave que estamos buscando. La emoción en el grupo creció, y en poco tiempo comenzaron a planear la expedición. El objetivo no era solo buscar evidencias físicas, sino también entender las narrativas que ligaban a los Nefilim a eventos significativos en la historia de la humanidad. Jalil se sentía revigorizado, como si cada paso que estaban dando los llevara más cerca de una verdad que podría cambiar la percepción del pasado. Así, con el nuevo equipo formado y una expedición en planificación, Jalil miró por la ventana de su oficina, para el cielo estrellado. Él sabía que las preguntas que surgían en su mente no tendrían respuestas fáciles, pero estaba determinado a buscarlas. ¿Cómo podemos realmente entender lo que la humanidad pasó?, pensó. Aquella búsqueda era más que una simple investigación. Era una jornada en dirección al entendimiento de quiénes éramos y de dónde vinimos, ligando el pasado al presente. Y así, Jalil tomó la decisión de continuar su búsqueda, no solo por los Nefilim, sino por la esencia de la historia humana, que estaba enmarañada en leyendas, mitos y verdades olvidadas. Él sabía que la expedición podría ser el próximo gran paso, no solo para él, sino para todos aquellos que buscaban entender las profundidades de la experiencia humana. El futuro era incierto, pero la determinación que ahora cargaba era clara e inquebrantable. Jalil estaba nervioso, pero una chispa de determinación quemaba en su interior. Él había reunido un grupo de especialistas de diferentes áreas y ahora estaban a pocos pasos de una expedición que podría cambiar el rumbo de sus investigaciones. El Monte Hermón, con su rico tapiz de leyendas y mitos, parecía prometer respuestas que hacía mucho tiempo eran buscadas. La expectativa estaba en el aire, palpable como la electricidad antes de una tormenta. En la mañana de la partida, el grupo se reunió en un punto de encuentro, cada uno cargando no solo equipamientos, sino también un optimismo contagioso. Entre ellos estaba Amir, que se había vuelto una presencia constante y alentadora. «Estamos a punto de adentrar un territorio donde los ecos del pasado aún pueden ser oídos», dijo él, gesticulando con entusiasmo.
Las historias de los Nephilim están entrelazadas con este lugar. Es el momento de dar vida a esas narrativas. Jalil asintió, sintiendo la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Él no era solo un arqueólogo, era un líder, alguien que podría guiar a su equipo en busca de la verdad. Durante el viaje, él se ocupó de oír a cada miembro del grupo, incentivando el intercambio de ideas. La diversidad de pensamientos era una riqueza que él no quería subestimar. Al llegar al monte Hermón, la magnitud del local los envolvió. Las montañas majestuosas parecían susurrar secretos a través del viento, cada piedra cargando historias que desafiaban la percepción. Jalil miró a los otros, su corazón latiendo acelerado. Estamos aquí para descubrir más que artefactos. Estamos aquí para entender lo que esos seres representan para la humanidad. El grupo comenzó a explorar, dividiéndose en pequeños equipos. Jalil y Amir se reunieron con la historiadora que se había unido a ellos, una mujer llamada Laila, que era especialista en mitología comparativa. Necesitamos concentrarnos en las leyendas que envuelven este lugar, sugirió ella. El monte Hermón no es solo una montaña. Él es un símbolo de transgresión y conexión entre mundos. Mientras caminaban, Jalil se acordó de las palabras que Amir había compartido. Las historias de gigantes no son solo mitos. Él comenzó a preguntarse cómo las leyendas de los Nephilim podrían estar conectadas a otras tradiciones en todo el mundo. Tal vez los Nephilim no sean solo figuras aisladas, sino partes de un rompecabezas global que conecta culturas a lo largo de la historia, ponderó. A lo largo del día, el grupo encontró diversas inscripciones en rocas, algunas de ellas casi borradas por el tiempo. Jalil se sintió electrizado. Una de ellas, particularmente intrigante, mostraba figuras que se asemejaban a seres gigantes, acompañadas de símbolos que parecían un alfabeto desconocido. Esas marcas pueden ser la clave, dijo él, señalando. Ellas sugieren una comunicación, un registro de encuentros entre humanos y esas entidades que pueden haber sido los Nephilim. Laila frunció el ceño, analizando los símbolos. Si conseguimos descifrar esto, podremos establecer una conexión entre los relatos históricos y nuestras teorías sobre los Nephilim. Esto puede ser monumental. El entusiasmo del equipo creció a medida que cada nuevo descubrimiento surgía. Jalil percibió que su confianza aumentaba a cada paso. Él comenzó a liderar discusiones, proponiendo teorías y alentando a los otros a contribuir. La atmósfera estaba repleta de camaradería, y ellos eran más que un grupo de investigadores. Eran un equipo comprometido en desvelar verdades hacía mucho enterradas. A medida que la noche se acercaba, el grupo montó campamento en un claro, cercado por árboles altos y el eco distante de una cascada. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, y la conversación alrededor de la hoguera tomó un tono contemplativo. La historia de los Nephilim es una jornada en busca de comprensión, dijo Amir, mirando al fuego. No se trata solo de descubrir lo que ocurrió en el pasado, sino de entender lo que esto significa para nosotros hoy. Jalil reflexionó sobre eso. Él había entrado en esa expedición en busca de respuestas, pero ahora percibía que la búsqueda era también sobre la conexión humana. Estamos todos aquí porque creemos que las historias moldean nuestra identidad, respondió él. Ellas nos recuerdan quiénes somos y de dónde vinimos. La conversación fluyó, y luego surgieron nuevas ideas sobre las leyendas asociadas al monte Hermón, y cómo ellas podrían relacionarse con otras narrativas alrededor del mundo. El entusiasmo era palpable, y Jalil sabía que estaban en el camino correcto. A la mañana siguiente, ellos continuaron la exploración, ahora más enfocados y determinados. Jalil lideró el grupo en dirección a un área que parecía haber sido un local de culto. Las piedras estaban dispuestas de una forma que indicaba un propósito ritualístico. Allí, ellos encontraron más evidencias. Fragmentos de cerámica con dibujos que representaban escenas de ofrendas hechas a seres que parecían gigantes. «Esto es extraordinario», exclamó Laila, sujetando un fragmento. «Esas representaciones pueden darnos insights sobre cómo los antiguos veían a los Nephilim. Ellos no eran solo temidos, eran reverenciados». Jalil sintió una onda de emoción al percibir que cada descubrimiento los acercaba de la verdad que buscaban. Él miró a sus colegas, ahora más que solo investigadores.
Ellos eran compañeros de una jornada en busca de un entendimiento más profundo. Estamos cambiando la narrativa, dijo él, con una confianza renovada. Las historias que estamos recolectando aquí son más que relatos del pasado. Ellas son una invitación para reimaginar nuestra historia humana y las fuerzas que nos moldearon. A medida que el día avanzaba, el equipo se sentía energizado. Los descubrimientos que hacían desafiaban no solo las narrativas tradicionales, sino también la propia esencia de lo que significaba ser humano. Jalil estaba determinado a seguir adelante, no solo en busca de respuestas, sino también en la construcción de una nueva historia que pudiera unir las voces del pasado y del presente. Con cada paso, él sentía que el misterio de los Nefilim estaba comenzando a desvelarse, y la verdad que buscaban podría finalmente ser revelada. Ellos eran parte de algo mayor, una línea del tiempo que se extendía por milenios, y la jornada estaba solo comenzando. La hoguera crepitaba suavemente, y el olor de la madera quemada se mezclaba al frescor de la noche. Jalil observó a sus compañeros, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras las estrellas brillaban intensamente encima de ellos. Lo que podría haber sido solo una expedición común, ahora estaba transformándose en algo mucho mayor. Las inscripciones que descubrieron durante el día estaban comenzando a moldear una narrativa que podría desafiar todo lo que pensaban saber sobre la historia de la humanidad. Esas inscripciones pueden ser más que solo registros de encuentros, dijo Layla, rompiendo el silencio mientras revolvía las brasas con un pedazo de madera. Ellas pueden representar un pacto, una alianza entre los ángeles y los humanos. La afirmación de ella hizo que todos la encararan, y la tensión en el aire se intensificó. Jalil sintió una onda de excitación mezclada a una punzada de miedo. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Y si las leyendas sobre los Nefilim fueran, de hecho, más que simples mitos? ¿Usted está diciendo que los Nefilim eran parte de un pacto? ¿Cómo se relaciona esto con lo que encontramos? Amir preguntó, su voz un mixto de escepticismo y curiosidad. Jalil percibió que la conversación tomaba un rumbo inesperado, pero era exactamente eso que él esperaba. Si las historias de gigantes y seres celestiales no son solo narrativas aisladas, sino parte de un rompecabezas global, entonces necesitamos explorar esto más a fondo, respondió él, la pasión pulsando en sus palabras. Las discusiones fueron profundizando, cada miembro compartiendo sus ideas y teorías. Jalil notó que el equipo se unía cada vez más, reconociendo la importancia de sus descubrimientos. La sensación de camaradería estaba evidente. Estaban juntos en una misión que trascendía la simple búsqueda académica. Era una jornada espiritual e intelectual. Estamos aquí para entender quiénes somos y de dónde vinimos. Las respuestas están en las historias que hemos ignorado por tanto tiempo, dijo Jalil, mirando a cada uno de ellos a los ojos. En aquella noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Layla compartió sus reflexiones sobre la narrativa de los ángeles caídos. Los textos antiguos hablan de una caída, no solo física, sino espiritual. Los Nefilim pueden ser vistos como la consecuencia de esa transgresión. Ellos no eran solo gigantes. Eran la representación de algo mayor que falló en mantener la armonía entre los mundos celestial y terrestre. La profundidad de sus palabras reverberó en el corazón del grupo. Jalil sintió que estaban tocando algo profundo, un hilo invisible que ligaba las leyendas a una verdad olvidada. La conversación fluyó para relatos de otras culturas. Amir mencionó historias de seres gigantes que aparecían en mitologías de diversas civilizaciones, de Mesopotamia a Oriente. Es impresionante cómo esas narrativas se entrelazan, creando un tapiz de experiencias humanas que se extienden a lo largo de la historia, observó él. Jalil concordó, sintiendo que la narrativa de los Nefilim no era solo un evento aislado, sino parte de un fenómeno global que reflejaba la lucha humana con lo desconocido y lo sagrado. A medida que la noche avanzaba, el equipo decidió que al día siguiente explorarían más a fondo las inscripciones, buscando por cualquier evidencia que pudiera confirmar esas teorías. La idea de que los Nefilim podrían haber sido parte de un pacto con los humanos era intrigante, pero también aterrorizante. ¿Qué significaba eso para la comprensión de la moralidad, de la ética e incluso de la espiritualidad humanas? Si los Nefilim eran tan poderosos y al mismo tiempo fallos, ¿qué dice eso sobre nosotros? ¿Dónde está el límite entre lo que podemos alcanzar y lo que no debemos perseguir?
preguntó Jalil, contemplando la profundidad de la cuestión. Todos se quedaron en silencio, reflexionando sobre la magnitud de la responsabilidad que cargaban. Ellos no estaban solo en busca de respuestas, estaban confrontando la propia esencia de la condición humana. Con el amanecer, el grupo se preparó para un día más de exploración. Jalil despertó con la luz suave filtrándose entre los árboles, un nuevo día lleno de promesas e incertidumbres. Él sentía que estaban al borde de un descubrimiento que podría no solo reescribir la historia, sino también desafiar las creencias fundamentales de la humanidad. Las preguntas que flotaban en su mente eran como sombras en la luz de la mañana. ¿Serían los Nefilim los mensajeros de un conocimiento que debería permanecer oculto? ¿O eran meras ilusiones creadas por el miedo y por la necesidad de entender lo desconocido? Al final, la verdadera amenaza no son los Nefilim en sí, sino lo que sus historias revelan sobre nosotros, murmuró él para sí mismo, mientras observaba a sus compañeros prepararse para la jornada. La determinación estaba visible en sus rostros, y Jalil se sintió fortalecido por la energía colectiva. El equipo estaba unido, y todos estaban listos para enfrentar lo que quiera que el Monte Hermón aún tenía que revelar. Mientras caminaban en dirección a las inscripciones, Jalil sabía que a cada paso estaban más cerca de entender la verdadera naturaleza de los Nefilim, así como el impacto de su existencia a lo largo de la historia. Las historias de gigantes, de pactos y de caídas eran más que meras leyendas. Eran ecos resonando en las mentes y corazones de la humanidad. Un recordatorio constante de que la búsqueda por conocimiento y comprensión es una jornada que nunca termina. A medida que se acercaban a las rocas grabadas, la atmósfera se volvía cargada de expectativa. Las inscripciones estaban aguardando, silenciosas, listas para contar su historia. Jalil sintió que estaban a punto de descubrir no solo los secretos del pasado, sino también los desafíos que la humanidad necesitaría enfrentar en el futuro. La verdad, él percibió, podría ser tanto una bendición como una maldición. Y la elección de cómo lidiar con ese conocimiento era enteramente de ellos. La noche se desarrollaba como un manto estrellado, y el clima de expectativa planeaba en el aire como un eléctrico presentimiento. Jalil sentía la energía pulsante en torno a la hoguera, y a cada palabra cambiada entre sus compañeros, la narrativa de los Nefilim ganaba nueva vida, como si los ecos de un pasado distante comenzaran a manifestarse en el presente. Él sabía que la búsqueda por respuestas era más que un mero ejercicio académico. Era una jornada que los conectaba profundamente a sus propias identidades y a la esencia de la humanidad. Al día siguiente, el sol despuntó en el horizonte, esparciendo su luz dorada sobre el Monte Hermón. El grupo se preparó para la exploración del día con un sentido renovado de propósito. Jalil, revigorado por la conversación de la noche anterior, condujo al equipo en dirección a una parte menos explorada de la montaña, donde creían que nuevas inscripciones podrían estar escondidas. La atmósfera estaba cargada de posibilidades, y cada paso que ellos daban se sentía como si estuvieran acercándose a algo monumental. Mientras caminaban, Jalil no pudo dejar de reflexionar sobre la profundidad de la discusión que tuvieron. Las ideas sobre el pacto entre ángeles y humanos resonaban en su mente. Si los Nefilim eran, de hecho, un resultado de esa transgresión, ¿qué implicaría eso para nosotros hoy?, pensó. La intersección entre lo sagrado y lo profano parecía más relevante que nunca, y la curiosidad sobre sus propios orígenes se intensificaba. «¡Miren!», Amir exclamó, interrumpiendo los pensamientos de Jalil. Él señalaba para un saliente en la roca, donde una serie de símbolos antiguos estaban grabados con una precisión impresionante. Jalil se acercó, sintiendo su corazón acelerar. Las inscripciones eran semejantes a las que habían encontrado anteriormente, pero esta vez, las formas recordaban a seres humanos y criaturas fantásticas, casi como si estuvieran retratando una escena de un mito en acción. «Podemos estar delante de una representación visual de un evento histórico», dijo Layla, estudiando las figuras. «Esos símbolos pueden ilustrar el pacto que mencionamos. Ellos no son solo palabras, son imágenes de un entendimiento profundo entre dos mundos». El equipo se dispersó en diferentes direcciones, cada uno intentando descifrar la historia que aquellas piedras podrían contar. A lo largo del día, la excitación crecía a medida que más inscripciones eran descubiertas. Con cada nueva revelación, Jalil sentía que su convicción se volvía más fuerte.
Ellos estaban, de hecho, delante de un fenómeno global, un relato que abarcaba culturas y eras. Las redes sociales estaban comenzando a resonar con sus hallazgos, y la cobertura de los medios aumentaba a medida que sus descubrimientos se volvían más ampliamente conocidos. La atención que recibían era tanto una bendición como una maldición. Las expectativas estaban elevadas, y la presión estaba creciendo. Jalil se vio delante de un dilema. Si sus descubrimientos eran verdaderamente significativos, ¿cómo podría compartir esa información con el mundo de manera responsable? La idea de presentar una teoría sobre los Nefilim, sustentada por evidencias arqueológicas, podría desafiar el status quo. Lo que él tenía en mente era una revolución en el entendimiento de la historia humana. Una afirmación que podría, de alguna forma, restablecer la conexión entre pasado y presente. A medida que la noche caía nuevamente, el grupo se reunió alrededor de la hoguera. Jalil tomó la palabra, su voz cargada de emoción. Estamos al borde de algo que puede cambiar todo. Nuestros descubrimientos no son solo sobre los Nefilim. Ellos hablan sobre nosotros, sobre nuestra historia, y sobre las verdades que hemos ignorado. Él miró a los rostros de sus colegas, percibiendo que la mayoría de ellos compartía de aquella misma pasión, de aquella misma ansiedad. Necesitamos prepararnos para la exposición. El mundo necesita entender lo que encontramos. El clima de camaradería que había se desarrollado estaba más fuerte que nunca. Ellos discutieron planes para la presentación, ponderando sobre las mejores maneras de transmitir las informaciones sin distorsionar la verdad. Debemos ser transparentes sobre nuestras teorías, sugirió Amir. Es importante que las personas comprendan que estamos explorando posibilidades, no afirmando verdades absolutas. Jalil concordó. Exactamente. Y debemos recordar que por detrás de las inscripciones y de las teorías, existen historias de personas, de culturas que intentaron entender su lugar en el mundo. La idea de que cada uno de los Nefilim representaba una parte de la lucha humana por la comprensión de sí mismo era una narrativa poderosa que podría resonar con muchos. Las discusiones se extendieron hasta altas horas de la noche, y la pasión del grupo se manifestaba en cada palabra. Jalil estaba determinado a no solo compartir sus descubrimientos, sino también a invitar al público a participar de esa búsqueda por entendimiento. Él imaginaba una exposición que no fuera solo una presentación, sino una experiencia interactiva, donde los visitantes pudieran tocar en las maravillas del pasado y reflexionar sobre cómo esas historias se entrelazaban con sus propias vidas. Con el aumento del interés, el grupo decidió que la exposición no solo presentaría las inscripciones, sino también las historias que vinieron a partir de ellas. Ellos querían que el público sintiera la importancia de las conexiones que estaban intentando desvelar, que pensaran sobre lo que significaba ser humano en un mundo en constante cambio. En aquella noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban intensamente encima, Jalil se permitió soñar. Él soñó con un mundo donde las historias de los Nefilim no eran más solo leyendas olvidadas, sino una invitación para explorar la complejidad de la condición humana. Una puente entre el pasado y el presente, que podría, de alguna forma, iluminar el futuro. Con eso en mente, él se sintió preparado para el desafío que estaba por venir. La jornada de ellos estaba lejos de ser concluida, y la responsabilidad que ahora cargaban era, al mismo tiempo, un fardo y un honor. Jalil sabía que el camino por delante sería repleto de desafíos, pero él estaba listo para enfrentarlos. El mundo estaba a punto de oír la verdad que ellos habían descubierto, y nada podría detenerlos ahora. Jalil estaba en pie, observando la agitación del público en la sala de la exposición. La atmósfera estaba cargada de expectativa y entusiasmo. Después de semanas de preparación, el gran día finalmente había llegado. El auditorio, decorado con imágenes de las inscripciones que ellos descubrieron en el Monte Hermón, estaba repleto de académicos, periodistas y curiosos, todos ansiosos para oír lo que él tenía que decir sobre los Nefilim y sus implicaciones en la historia de la humanidad. La presentación comenzaba con una introducción poderosa, donde Jalil destacaba la importancia de los hallazgos y la necesidad de reevaluar la narrativa tradicional de la historia. Su corazón latía acelerado mientras él se preparaba para revelar las nuevas informaciones que podrían cambiar todo. Hoy, no estamos solo hablando de mitos antiguos,
Estamos hablando de una verdad olvidada que puede redefinir el entendimiento de nuestro propio origen, declaró, sintiendo la energía de la sala pulsar en respuesta. La primera parte de su presentación se enfocó en las inscripciones que habían encontrado y cómo ellas se conectaban a relatos de diversas culturas alrededor del mundo. Jalil mostraba imágenes proyectadas de la roca, destacando los símbolos que representaban una conexión entre los humanos y seres de otras dimensiones. Esos símbolos no son meramente artefactos de un pasado distante. Ellos son testimonios de una interacción que moldeó nuestra historia. Él explicó, su voz resonando con autoridad. A cada slide que pasaba, Jalil veía la expresión de sus oyentes transformarse de escepticismo para fascinación. Él abordó la narrativa del libro de Enoc, detallando la caída de los ángeles y las consecuencias de su pacto con los humanos. La transgresión no fue un mero acto de rebeldía, fue una elección que alteró el destino de la humanidad. Así como los Nefilim, que caminaron entre nosotros, sus acciones reverberan hasta los días de hoy. Jalil notó que los murmullos en la platea comenzaron a aumentar. Él sentía que lo que estaba presentando era más que una nueva teoría, era un llamado a la acción. Debemos cuestionar las verdades que nos fueron impuestas. ¿Qué significaría para nuestra identidad si los Nefilim realmente existieron? ¿Y si ellos aún están entre nosotros, de alguna forma, influenciando nuestra realidad? Al final de su presentación, él abrió para preguntas, y la sala explotó con una serie de inquirimentos. Uno de los académicos más respetados, un historiador conocido por sus escepticismos, levantó la mano. Jalil, ¿usted no cree que esto sea una forma de romantizar el pasado? ¿No sería más prudente tratar esto como parte de la mitología y no como un hecho histórico? Jalil sonrió, reconociendo el desafío. Entiendo su posición, pero lo que estamos haciendo aquí es simplemente abrir un diálogo. Las evidencias que encontramos no pueden ser ignoradas. Lo que llamamos de mito puede muy bien ser la tentativa de una civilización antigua de transmitir verdades que, por algún motivo, preferimos olvidar. La conversación se extendió por horas, y la energía en la sala era palpable. Al final, Jalil fue cercado por periodistas y colegas investigadores, muchos de ellos interesados en colaborar en futuras investigaciones. La exposición no solo trajo reconocimiento a él, sino que también comenzó a formar una red de personas que compartían de la misma búsqueda por respuestas. Mientras la noche se acercaba y el evento llegaba a su fin, Jalil reflexionó sobre lo que había ocurrido. Él no solo presentó sus descubrimientos, él inició un movimiento. La idea de que los Nefilim eran una parte de la historia humana estaba comenzando a ganar fuerza, y con eso surgieron nuevas oportunidades de investigación y colaboraciones. En la salida del auditorio, Jalil fue abordado por Layla, que estaba radiando entusiasmo. Jalil, ¿usted vio la reacción de ellos? Las personas están realmente conectándose con su visión. Esto es solo el comienzo. Él asintió, sintiéndose más confiado que nunca. Sí, pero ahora la responsabilidad es aún mayor. Tenemos que garantizar que esa conversación continúe. Necesitamos investigar más a fondo, no solo sobre los Nefilim, sino sobre todos los elementos que ellos representan. Layla sonrió, sus ojos brillando con determinación. Y vamos a hacer eso juntos. Tenemos que ir al Monte Hermón nuevamente, explorar cada rincón. Lo que encontramos puede ser solo la punta del iceberg. La habla de ellos comenzó a atraer la atención de otros presentes, que se unieron a la conversación, compartiendo sus propias teorías e ideas. Jalil percibió que, con cada nueva interacción, la comunidad que ellos estaban formando se volvía más fuerte. Era como si el propio Monte Hermón, con sus misterios y secretos, estuviera vivo, empujándolos a explorar más y más. Mientras caminaban en dirección a la salida, Jalil sentía una onda de esperanza. Lo que antes era un proyecto académico solitario, ahora se transformara en una misión colectiva. Él entendía que la búsqueda por las verdades ocultas sobre los Nefilim no era solo una cuestión de historia, sino una búsqueda por identidad y propósito en el mundo contemporáneo. La noche iluminada por las estrellas parecía prometer un futuro repleto de descubrimientos. Jalil sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba determinado a seguir adelante. Lo que ellos estaban a punto de hacer era más que solo investigar.
Era un paso en dirección a un entendimiento más profundo de quiénes somos y de dónde venimos. En los días que se siguieron, él y su equipo comenzaron a planear la próxima expedición. La idea de volver al Monte Hermón, donde la historia de los Nephilim comenzó, era irresistible. Con cada nuevo paso, la jornada se volvía más rica y significativa, y Jalil estaba listo para desbravar los misterios que aún permanecían en las sombras de la historia. Así, las preguntas que antes parecían imposibles de responder comenzaron a desdoblarse en nuevas oportunidades de investigación y diálogo. Las historias de los Nephilim estaban solo comenzando a ser contadas, y Jalil estaba determinado a ser la voz que traería esas verdades a la luz. Con esto, la conexión entre pasado y presente se volvía cada vez más clara, y la promesa de nuevos descubrimientos aguardaba en la próxima curva del camino. Jalil respiró hondo, sintiendo la energía vibrante de la sala mientras la conversación con los periodistas y académicos continuaba. A pesar del entusiasmo que lo cercaba, una inquietud se alojaba en su pecho. Él percibió que la jornada que había iniciado no era solo sobre los descubrimientos arqueológicos, sino sobre la búsqueda por la verdad que podría redefinir la comprensión de la humanidad. Lo que él había presentado en aquella noche era solo la punta del iceberg, una abertura para un diálogo que necesitaba ser profundizado. Mientras se alejaba de la multitud, Jalil encontró un rincón tranquilo del auditorio. Él se sentó en un banco, permitiéndose un momento de reflexión. Había tanto que considerar. Las inscripciones que encontraron en el Monte Hermón no eran solo símbolos enigmáticos. Eran fragmentos de una narrativa histórica que, si unida, podría iluminar la oscura relación entre los Nephilim y la historia de la humanidad. ¿Qué moldeó nuestra historia? Él se cuestionó, las palabras reverberando en su mente. La respuesta estaba en las interacciones entre los seres humanos y aquellos que él comenzaba a entender como entidades de otra dimensión. Los Nephilim no eran solo figuras mitológicas, pensó él. Ellos eran una parte intrínseca de nuestro pasado, y sus acciones reverberan hasta los días de hoy. Jalil se acordó de las conversaciones que tuvo con Layla y sus colegas durante la expedición. Cada uno de ellos trajo perspectivas únicas que, juntas, formaban un mosaico complejo de comprensión. Ellos no eran solo arqueólogos en busca de artefactos, eran exploradores de una verdad más profunda, una verdad que podría desvelar lo que realmente ocurrió en tiempos antiguos. La conexión entre las culturas era fascinante. Jalil había mostrado cómo la narrativa de los Nephilim se extendía por diversas civilizaciones. Los gigantes mencionados en las leyendas de Sumeria, los relatos bíblicos, e incluso las historias de civilizaciones indígenas que hablaban de seres que descendieron de los cielos. ¿Cómo podemos ignorar esas evidencias?, él se preguntó. Cada relato, cada símbolo era un eco de un tiempo en que los humanos interactuaban con seres que desafiaban la comprensión. Jalil sintió un impulso de compartir esa visión con el mundo. Él no quería que sus descubrimientos fueran solo un capítulo más en un libro de historia olvidada. Él quería que las personas se conectaran a esa narrativa, que cuestionaran las verdades que siempre aceptaron. Debemos reevaluar lo que sabemos, él murmuró para sí mismo. Necesitamos mirar al pasado con nuevos ojos. Cuando finalmente decidió retornar al grupo, él se deparó con Layla, que lo aguardaba con una sonrisa radiante. Jalil, usted estuvo increíble. Las personas están realmente interesadas en sus ideas. Ella habló con entusiasmo, sus ojos brillando con la posibilidad de un futuro lleno de descubrimientos. Jalil sonrió, pero su mente estaba lejos. Él sabía que el verdadero desafío estaba solo comenzando. Necesitamos continuar esa conversación, respondió él, su voz cargada de determinación. Lo que encontramos en el Monte Hermón es solo un comienzo. Tenemos que explorar más, investigar más y, principalmente, cuestionar más. Layla asintió, percibiendo la profundidad de la resolución que él estaba expresando. Estoy con usted. Vamos a organizar más expediciones, traer más investigadores y, quién sabe, hasta abrir un foro online para discutir esas ideas. La idea de un foro online encendió una nueva llama en Jalil. Era una manera de reunir personas de diferentes partes del mundo que se sentían atraídas por esas cuestiones. Podemos crear una comunidad de búsqueda por la verdad, él dijo, imaginando las posibilidades.
un espacio donde todos puedan compartir sus descubrimientos, teorías y, por encima de todo, sus preguntas. Mientras los dos conversaban, Jalil percibió que la responsabilidad que sentía no era solo suya. Aquella jornada era colectiva, y la verdad que buscaban era una búsqueda humana. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Era una pregunta que no podría ser respondida por un único individuo, sino por todos que se disponían a investigar, cuestionar y aprender. La noche avanzaba, y los ecos de su presentación aún resonaban en las paredes del auditorio. Jalil sintió que había sembrado una semilla de curiosidad y cuestionamiento. Él estaba determinado a regar esa semilla, a nutrir la búsqueda por la verdad que podría cambiar la narrativa de la historia. El diluvio no fue solo un evento cataclísmico, él pensó, recordando las implicaciones de sus descubrimientos. Fue una respuesta a una amenaza que aún no comprendemos totalmente. Conforme se despedía de los colegas, Jalil sintió una onda de esperanza. Él soñaba con un futuro donde las preguntas que surgieran no fueran más evitadas, sino exploradas con coraje y curiosidad. La verdad es muchas veces más extraña que la ficción, él reflexionó, reconociendo la profundidad de la jornada que lo aguardaba. Jalil se despidió de Laila, prometiendo que se encontrarían nuevamente para discutir los próximos pasos. Al salir del auditorio, miró a las estrellas que brillaban intensamente en el cielo nocturno. Él sabía que la búsqueda por la verdad no terminaría allí. Era solo el inicio de una nueva era de descubrimientos. Lo que quiera que los Nefilim representaran, él estaba determinado a desenterrar sus verdades y invitar al mundo a unirse a él en esa jornada. Con un corazón lleno de determinación y un espíritu de curiosidad renovado, Jalil siguió adelante, listo para enfrentar los desafíos que vendrían, siempre con la esperanza de que, al final de su búsqueda, la historia que emergiera no solo revelara los misterios del pasado, sino que también iluminara el camino para el futuro. Debemos siempre cuestionar. Él susurró para sí mismo, porque la verdad, por más extraña que sea, es lo que nos vuelve humanos. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, Jalil se alejó, no solo como un arqueólogo, sino como un defensor de la búsqueda por la verdad, comprometido a explorar las complejidades de la historia y a invitar a otros a hacer lo mismo.